¿Qué pasaría si Rusia se atreve a atacar a Finlandia? Estados Unidos tiene más que palabras preparadas. Quédate, porque lo que revelaremos podría cambiar el rumbo de la historia. Antes de continuar, recuerda que si te está gustando el contenido, puedes dejar un like y suscríbete para que no te pierdas los próximos capítulos. Sigamos. Misiles surcan el cielo sobre la frontera de Finlandia. Los tanques rusos avanzan a través de una serie de defensas. Los soldados se enfrentan entre sí en una lucha por Helsinki. Vladimir Putin ha cruzado todos los límites y ha invadido Finlandia. Afortunadamente para el resto del mundo, este será su último acto. Finlandia está más que preparada para defenderse y tiene una sorpresa guardada. Cuando Rusia decida invadir a otro vecino, no solo se encontrará con las tropas finlandesas, sino también con tanques, aviones y buques de guerra que ondean la bandera estadounidense. Putin ha ido demasiado lejos esta vez, y Estados Unidos se lo hará pagar. Este es solo uno de los muchos escenarios que podrían desarrollarse si Rusia ataca a Finlandia. La magnitud de la respuesta de Estados Unidos a un conflicto entre Finlandia y Rusia dependerá de las decisiones que tome Putin. Una invasión a gran escala provocaría una reacción muy diferente de Estados Unidos en comparación con una serie de escaramuzas a lo largo de la frontera. Sin embargo, si Putin optara por utilizar armas nucleares contra Finlandia, la respuesta estadounidense sería rápida y devastadora. Exploremos varios escenarios que involucran un conflicto entre Finlandia y Rusia para entender hasta dónde llegaría Estados Unidos. Antes de comenzar, dejemos algo muy claro. Atacar a Finlandia no debería ser una preocupación para Rusia en este momento. Las fuerzas rusas están tan absorbidas por la guerra en Ucrania que una invasión de otro país sería impensable. Putin simplemente no cuenta con la mano de obra, las armas o los vehículos necesarios para librar otra guerra sin ser aplastado en múltiples frentes. Por lo tanto, tendría que estar completamente desquiciado para invadir Finlandia. Aunque, si hay alguien lo suficientemente desquiciado como para invadir un segundo país, mientras pierde una guerra que ya está librando, ese sería Putin. Finlandia comparte una frontera de 800 millas con Rusia, la más larga de cualquier nación en la Unión Europea. Esto, sumado a un pasado turbulento entre ambos países, tiene a los líderes finlandeses en un estado de alerta. Finlandia cuenta con una población de poco más de 5,5 millones de personas, mientras que Rusia tiene alrededor de 143 millones. Sin embargo, es crucial recordar que Rusia es inmensa. De hecho, la masa continental de Rusia es aproximadamente 51 veces más grande que la de Finlandia. Considerando todo esto, parece que Finlandia estaría en desventaja en cualquier conflicto entre las dos naciones. Pero como hemos aprendido de la guerra en Ucrania, el tamaño no siempre es determinante. La economía de Finlandia ha estado en una trayectoria ascendente desde 2015 y está cerca de alcanzar los 300.000 millones de dólares anuales. En contraste, la economía rusa comienza a estancarse y eventualmente enfrentará un declive paralizante a medida que las sanciones impuestas por Occidente se afiancen. Estas tendrán efectos duraderos y muchos de los problemas económicos actuales y futuros de Rusia se deben a las políticas de Estados Unidos. En cambio, la relación económica entre Finlandia y Estados Unidos ha sido beneficiosa para la economía finlandesa. Al mirar hacia el futuro de Rusia y Finlandia, parece que esta última está en una posición mucho más favorable que su vecino. Sin embargo, es probable que Vladimir Putin no se detenga a analizar estadísticas o datos antes de tomar decisiones. Al menos tiende a ignorar la información que no se alinea con su visión. Por lo tanto, una invasión rusa de Finlandia podría estar impulsada por pura codicia y paranoia en lugar de una planificación estratégica. Ahora, centrémonos en el ejército de Finlandia y en cómo Estados Unidos podría apoyar a las fuerzas de defensa finlandesas en caso de un ataque ruso. Las fuerzas de defensa finlandesas se han preparado para proteger a la nación de Rusia desde su creación. Finlandia obtuvo su independencia del Imperio Ruso en 1917, pero rápidamente se vio amenazada por una posible invasión de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial. Finlandia logró mantener su soberanía al final de la guerra, pero desde entonces ha sido extremadamente cautelosa con su vecino del este. La Fuerza Aérea Finlandesa cuenta con alrededor de 166 aviones, de los cuales solo 55 son cazas. Más específicamente, estos aviones son los McDonnell Douglas FA-18 Hornets estadounidenses. Son aeronaves formidables, pero son los 64 Lockheed Martin F-35 Lightning II, que Finlandia tiene en camino, los que realmente potenciarán sus capacidades militares en el aire. Finlandia también dispone de aproximadamente 240 tanques, la mayoría de los cuales son Leopard 2, considerados entre los más capaces del mundo. Estos han demostrado ser efectivos contra tanques más antiguos de la era soviética.
como los que Rusia ha estado utilizando cada vez más en Ucrania a medida que su arsenal se reduce rápidamente. Además, Finlandia cuenta con alrededor de 800 cañones de artillería y 75 vehículos MLRS. La armada finlandesa es casi inexistente, con alrededor de 8 buques de ataque rápido y un puñado de dragaminas. En comparación con el ejército ruso, incluso en su estado debilitado, Finlandia se encuentra claramente superada en número y armamento. Sin embargo, recordemos que los números no lo son todo. Si alguna vez estallara un conflicto entre estas dos naciones, Finlandia contaría con aliados poderosos, entre ellos Estados Unidos. Las relaciones diplomáticas entre Estados Unidos y Finlandia se establecieron formalmente en 1919. En 1944, Estados Unidos interrumpió sus vínculos con Finlandia cuando ésta luchó junto a la Alemania nazi para protegerse de una invasión soviética. No obstante, tras la conclusión de la Segunda Guerra Mundial, las relaciones diplomáticas se restablecieron. Durante la Guerra Fría, la cercanía de Finlandia a la URSS despertó un interés particular en Estados Unidos. A pesar de ello, Finlandia mantuvo su firme neutralidad en el conflicto, negándose a ayudar abiertamente a Estados Unidos o a permitir el despliegue de armas nucleares en su territorio. Sin embargo, el gobierno finlandés estaba mucho más interesado en que Occidente prevaleciera en la Guerra Fría que en que lo hiciera la Unión Soviética. Esto se debía a la percepción de que una Rusia poderosa podría eventualmente desear expandir sus fronteras, y Finlandia era la opción lógica para una posible invasión. El temor a una Unión Soviética que pudiera dominar Asia y Europa del Este llevó a ciertos acuerdos y negociaciones discretas entre Estados Unidos y Finlandia, fortaleciendo así los lazos entre ambos gobiernos. En 1991, con el colapso de la Unión Soviética, Estados Unidos intensificó sus esfuerzos para apoyar a Finlandia en sus políticas de no alineamiento, al tiempo que reforzaba sus vínculos culturales y económicos con Occidente. Estados Unidos promovió cualquier acuerdo que acercara a Finlandia a la OTAN y Europa. Aunque afirmaba respaldar la neutralidad de Finlandia, es casi seguro que el gobierno estadounidense tenía motivos ocultos debido a la ubicación estratégica de Finlandia. Si ésta se volvía más dependiente de Estados Unidos y las potencias occidentales, era poco probable que el comunismo o un régimen autoritario similar se afianzara en la nación. Para Estados Unidos y gran parte de Europa, ese era y sigue siendo el objetivo. En 2016, Estados Unidos y Finlandia firmaron una declaración de intenciones bilateral, con varios objetivos. El primero era profundizar el diálogo bilateral y multilateral y las políticas de defensa, lo que significaba que Estados Unidos deseaba trabajar más estrechamente con Finlandia para asegurar que sus tácticas y procedimientos militares estuvieran alineados. Esto facilitaría la futura integración de Finlandia en la OTAN, ya que la interoperabilidad entre ejércitos es un requisito esencial para ser aceptado en la organización. La declaración de intenciones también aumentaría el intercambio de información estratégica entre ambas naciones, siendo Rusia la principal preocupación para ambos países. Por lo tanto, el intercambio de información estaba estrechamente relacionado con las acciones del vecino de Finlandia al este. Otro aspecto importante del acuerdo era la planificación de ejercicios de entrenamiento conjuntos, que no solo beneficiarían al ejército finlandés, sino que también sentarían las bases para que las tropas y buques estadounidenses se ubicaran en la región. La declaración de intenciones también incluía el deseo de Estados Unidos de aumentar la cooperación en materia de armamento y la colaboración en investigación, desarrollo, pruebas y evaluación. Con cada aspecto de este acuerdo, se hace cada vez más evidente que Estados Unidos deseaba militarizar a Finlandia de tal manera que pudiera colaborar fácilmente en el futuro si su vecino se volvía agresivo. Todo lo que se analiza en la declaración de intenciones entre Finlandia y Estados Unidos parece estar diseñado para preparar a Finlandia para convertirse en parte de la OTAN en el futuro. Esto podría haber sido parte de un plan de disuasión para mantener a Rusia bajo control, pero también permitió a Estados Unidos estar en una posición única y estratégica para ayudar a Finlandia en caso de conflicto. Estados Unidos y Finlandia también han cooperado en misiones de apoyo a la paz, como las operaciones dirigidas por la OTAN en los Balcanes, Afganistán e Irak. Es innegable el tiempo, esfuerzo y recursos que se han invertido en ayudar a Finlandia a desarrollar su ejército y modernizar sus tácticas. Estados Unidos ha desempeñado un papel crucial en este proceso, por lo que sería muy poco probable que se quedaran de brazos cruzados si Rusia alguna vez invadiera Finlandia. En el estado actual de las cosas, Finlandia y Estados Unidos disfrutan de buenas relaciones, varios acuerdos comerciales y un fuerte compromiso de Estados Unidos por mantener el status quo de ideologías y alianzas pro-occidentales en el país. Esto significa que, si Rusia decidiera invadir Finlandia, Estados Unidos respondería. El alcance y la magnitud de la respuesta estarán intrínsecamente ligados al tipo de ataque que Rusia decida emprender contra Finlandia.
Escenario 1. Rusia invade Finlandia utilizando tácticas similares a las de Ucrania. En este contexto, es probable que Estados Unidos ofrezca una inmensa cantidad de apoyo militar, financiero y humanitario a Finlandia. Una vez más, la fuerza atacante probablemente sería considerablemente más débil que la invasión inicial de Ucrania, ya que la guerra ha tenido un impacto significativo en la cantidad de soldados y armamento que Rusia tiene a su disposición. Sin embargo, el liderazgo ruso ha demostrado repetidamente que no dudará en enviar grandes contingentes de jóvenes inexpertos a enfrentarse a otra fuerza militar con la esperanza de abrumarlos. En el pasado, esta estrategia ha funcionado en ocasiones, pero ha traído consigo consecuencias devastadoras en términos de bajas y recursos perdidos. Estados Unidos, al igual que el resto del mundo, ha aprendido valiosas lecciones de la invasión rusa de Ucrania. Si Rusia comenzara a adoptar posturas y a movilizar tropas hacia la frontera con Finlandia, Estados Unidos no tomaría tales acciones a la ligera. Cuando Rusia hizo esto en Ucrania, Estados Unidos y Occidente amenazaron con sanciones, que finalmente impusieron. Sin embargo, esto no detuvo la invasión en sí. Por lo tanto, es probable que Estados Unidos adopte un enfoque mucho más decidido si parece que Rusia va a utilizar tanques, vehículos blindados y tropas para atacar a Finlandia. Estados Unidos probablemente enviaría armamento similar al que ha demostrado ser efectivo en Ucrania. Lo positivo para Finlandia y Estados Unidos en este escenario es que conocen a la perfección qué estrategias funcionan bien y cuáles son realmente efectivas contra el ejército ruso. Estados Unidos enviaría jabalinas para permitir que las fuerzas finlandesas, numéricamente inferiores, diezmen los tanques y vehículos rusos. El Javelin es un arma de dispara y olvida, ya que el misil se fija en su objetivo antes de ser lanzado. Esto significa que cuando las tropas finlandesas disparan a un objetivo ruso, pueden retirarse a cubierto incluso antes de que el misil alcance su destino. Esto proporcionaría a los finlandeses una movilidad excepcional y un poder de ataque que Rusia no podría contrarrestar. Al igual que en Ucrania, el paisaje finlandés estaría salpicado de los restos de los tanques rusos destruidos. Junto con las jabalinas, Estados Unidos también enviaría el sistema de cohetes de artillería de alta movilidad M142 o HIMARS. El ejército de los EEU describe al HIMARS como un sistema de armas de ataque de precisión con ruedas, de espectro completo, probado en combate, para todo clima, 24 horas al día, 7 días a la semana, letal y con capacidad de respuesta. Y al menos en el conflicto en Ucrania, esto ha sido absolutamente cierto. El HIMARS puede lanzar 6 cohetes de largo alcance, ya sea simultáneamente o en diferentes momentos, y luego mover su posición de inmediato para evitar el peligro. El alcance del cohete es de aproximadamente 50 millas o entre 70 y 80 kilómetros. Estos vehículos permitirían a Finlandia diezmar cualquier fuerza rusa dentro de sus fronteras y expulsarla de su territorio. Los cohetes son increíblemente precisos y permitirían al ejército finlandés alcanzar objetivos muy por detrás de las líneas del frente, como depósitos de armas y centros de mando. Como hemos visto en los últimos meses, es casi seguro que Estados Unidos también enviaría tanques a Finlandia. Finlandia podría utilizar el A-1 Abrams para lanzar sus propias ofensivas y recuperar rápidamente cualquier territorio que Rusia haya invadido. Estos tanques son de última generación y podrían desmantelar rápidamente batallones enteros de tanques de la era soviética. Por supuesto, Estados Unidos también enviaría armas, explosivos y munición de artillería, tal como lo ha hecho en Ucrania. Estados Unidos podría incluso llevar las cosas un paso más allá y proporcionar a Finlandia más aviones, o al menos acelerar la entrega de los F-35 Lightning II, que Finlandia ya ha adquirido. En definitiva, Estados Unidos no dudaría en ofrecer ayuda militar a Finlandia. A medida que la guerra ha avanzado en Ucrania, Estados Unidos ha intensificado su compromiso de proporcionar armas y vehículos que el ejército ucraniano necesita con urgencia. Sin embargo, si Rusia decidiera invadir Finlandia, la respuesta de Estados Unidos sería, sin duda, mucho más rápida y contundente. Para poner esto en perspectiva, Estados Unidos ha destinado cerca de $80,000 millones en ayuda a Ucrania desde el inicio del conflicto. Con la economía más grande del mundo, esos $80,000 millones, aunque significativos, son solo una gota en el vasto océano del gasto en defensa estadounidense. En 2021, el gasto militar de Estados Unidos alcanzó aproximadamente $801,000 millones. No hay duda de que el Congreso aprobaría un proyecto de ley de ayuda a Finlandia que permitiría el envío de sumas considerables de dinero y armamento en caso de una invasión rusa. Además, es probable que Estados Unidos adopte una postura mucho más decidida si Rusia comenzara a concentrar tropas en la frontera con Finlandia.
En lugar de esperar a que se produzca la invasión, Estados Unidos podría desplegar sus propias fuerzas en una operación conjunta con Finlandia, actuando como un poderoso elemento disuasorio para Rusia. Si se produjera una invasión y las tropas estadounidenses quedaran atrapadas en el fuego cruzado, esto podría interpretarse como un acto de guerra contra Estados Unidos. Podrían argumentar que Rusia no solo fue el agresor, sino que atacó deliberadamente a las tropas estadounidenses, lo que permitiría a Estados Unidos declarar la guerra a Rusia. Esta táctica ha sido empleada por la OTAN en los últimos meses, enviando más tropas a los países que comparten frontera con Ucrania, con el fin de frenar cualquier avance adicional que Rusia pudiera lograr si ganara la guerra. En el momento en que Rusia atacara a una fuerza de la OTAN, ya sea intencionadamente o por accidente, todas las naciones, incluido Estados Unidos, se unirían en la declaración de guerra contra Rusia. Y esa no sería una guerra que Putin podría ganar. Esto nos lleva a otro punto fascinante sobre una posible invasión rusa de Finlandia. Suecia y Finlandia solicitaron unirse a la OTAN en mayo de 2022, pero aún no han sido aceptadas debido a la resistencia de Hungría y Turquía a su ratificación. Sin embargo, podría haber una forma para que Estados Unidos y la OTAN eludan este tecnicismo si Finlandia fuera atacada. Finlandia es miembro de la Unión Europea. Hasta hace poco había mantenido una postura de neutralidad, pero la agresión rusa ha llevado a este país a buscar alianzas. Dado que los países de la UE participan en la política común de seguridad y defensa, Finlandia podría invocar este artículo en caso de un ataque ruso, lo que traería a otras naciones europeas en su apoyo. Si Rusia continuara con la guerra mientras fuerzas de la UE estuvieran en Finlandia, esto podría considerarse un acto de guerra contra esas naciones, muchas de las cuales son miembros de la OTAN. Esto activaría inevitablemente el artículo 5 del Tratado de la OTAN, y cada miembro de la OTAN, incluido Estados Unidos, declararía la guerra a Rusia. Ucrania era un candidato a la UE cuando Rusia invadió, por lo que no contaba con el respaldo de la política común de seguridad y defensa. Sin embargo, la situación de Finlandia es muy diferente. Al ser actualmente miembros de la Unión Europea, si Rusia decidiera invadir, es muy probable que Estados Unidos encontrara la manera de unirse a los otros miembros europeos de la OTAN para declarar la guerra a Rusia. Escenario 2. Rusia utiliza tácticas de zona gris y lanza misiles convencionales a Finlandia, pero no invade. Si Rusia atacara a Finlandia disparando misiles o interrumpiendo sus capacidades comerciales en el mar Báltico mediante bloqueos, la respuesta de Estados Unidos probablemente sería algo distinta a la que se daría ante una invasión total. Estas tácticas de disrupción sin duda generarían preocupación, y si se lanzaran misiles, Finlandia y el resto de la OTAN lo calificarían como un acto de guerra, aunque no podrían responder con fuerza. Sin duda, habría una campaña de desinformación por parte de Rusia alegando que Occidente los estaba provocando, o que los misiles fueron un accidente. Pero en realidad, el resto del mundo comprendería que un ataque de este tipo tiene como objetivo intimidar a Finlandia y al resto de Europa para que hagan concesiones. Esto podría haber sido más efectivo antes de la guerra en Ucrania, pero si Rusia intentara llevar a cabo un truco como este hoy, Estados Unidos no lo aceptaría. Es posible que, al igual que con Taiwán, Estados Unidos pudiera declarar abiertamente que si Rusia continuara con su agresión o invadiera Finlandia, brindaría su apoyo incondicional. Esto no es simplemente una alianza, sino una promesa de compromiso. En este contexto, es casi seguro que Estados Unidos desplegaría tropas en Finlandia y en los países de la OTAN cercanos, preparándose para una respuesta contundente ante cualquier agresión de Rusia. Este movimiento tiene como objetivo disuadir futuras hostilidades rusas, y es probable que tenga éxito, ya que Putin es consciente de que, incluso en su máxima fortaleza, el ejército ruso no podría superar a Estados Unidos. Un claro indicativo de las intenciones de Estados Unidos en este escenario es observar sus acciones pasadas. En noviembre de 2022, el presidente Joe Biden autorizó una venta de armas a Finlandia por un valor de $323 millones, que incluía misiles tácticos y armamento de separación conjunta. Esto sugiere que Estados Unidos ya está colaborando con Finlandia para prepararse ante un posible conflicto con Rusia. No hay otra razón para que Finlandia adquiera misiles tácticos de Estados Unidos que no sea para establecer una defensa sólida o actuar como un disuasivo ante un ataque ruso. Pero esto no se detiene aquí. Estados Unidos aprobó una venta adicional de $380 millones en misiles a Finlandia solo días después de concretar el primer acuerdo.
Esta segunda transacción probablemente incluyó lanzadores de misiles antiaéreos Stinger y otros equipos similares. En este momento, tanto Estados Unidos como Finlandia consideran que un ataque aéreo ruso es el escenario más probable si Putin decide actuar de manera agresiva. Estados Unidos emitió una declaración que subraya que la venta propuesta mejorará las capacidades de defensa y disuasión de Finlandia. Finlandia tiene la intención de utilizar estos artículos y servicios de defensa para aumentar su stock nacional. Esta plataforma crítica reforzará las capacidades de defensa terrestre y aérea en el flanco norte de Europa, apoyando las principales prioridades del Comando Europeo de los Estados Unidos. Esto deja claro que, aunque Rusia no está en posición de atacar a Finlandia, Estados Unidos y la OTAN continúan trabajando proactivamente para disuadir incluso la idea de que Putin dirija su mirada hacia su vecino nórdico. Sin embargo, si el dictador decidiera lanzar un ataque de todos modos, Finlandia ya contaría con defensas listas para actuar. No hay duda de que si Rusia lanzara misiles o utilizara aviones para atacar a Finlandia, Estados Unidos haría de ello una de sus principales prioridades, asegurando que Finlandia obtenga las capacidades de defensa antiaérea necesarias. También es probable que Estados Unidos desplegara más fuerzas en la región, similar al primer escenario, enviando un mensaje claro a Rusia de que, si los ataques continúan, la situación se intensificará. Es difícil imaginar un escenario en el que Rusia se convierta en agresor y Estados Unidos no encuentre una manera de involucrarse en el conflicto en Finlandia. Ambas naciones han estado trabajando activamente juntas para prepararse para un escenario así, estableciendo así las bases necesarias. Estados Unidos está dispuesto y preparado para desempeñar un papel activo en la defensa de Finlandia si alguna vez se presenta la necesidad. Escenario 3. Rusia ataca a Finlandia con armas nucleares. Este es, sin duda, el escenario más improbable, pero merece ser considerado. Finlandia no posee armas nucleares en su territorio, al menos que sepamos. Por lo tanto, un ataque nuclear contra Finlandia provocaría una respuesta global unificada contra Rusia. Casi todas las naciones del mundo, incluida China, condenarían las acciones de Rusia. Estados Unidos se pondría inmediatamente en alerta máxima, y todas las ramas de su tríada nuclear esperarían órdenes de ataque. Los submarinos estadounidenses se desplegarían en posiciones estratégicas a lo largo de la costa rusa. Los bombarderos B-2 despegarían y se infiltrarían en el espacio aéreo ruso. Los centros de comando de misiles balísticos basados en tierra verificarían las trayectorias sobre el Ártico para garantizar una precisión óptima. Un lanzamiento nuclear contra Finlandia llevaría a Estados Unidos y Rusia al borde de la guerra. Además, el resto de la OTAN también estaría armando activamente sus arsenales nucleares en caso de que Putin decidiera lanzar más misiles. Este sería un escenario apocalíptico. Como hemos mencionado, esto es altamente improbable, pero si alguna vez se diera esta situación, Estados Unidos estaría a la vanguardia para poner a Putin y a Rusia de rodillas. Un ataque nuclear ruso contra Finlandia probablemente no desencadenaría una tercera guerra mundial, ya que China ha dejado claro que no apoyaría el uso de armas nucleares por parte de Rusia, ya sea en Ucrania o en general. China mantiene una política estrictamente defensiva en lo que respecta al uso de armas nucleares, y no importa cómo lo presente Putin, lanzar un arma nuclear contra Finlandia nunca sería considerado una acción defensiva. Corea del Norte puede respaldar a Rusia, pero Finlandia, Estados Unidos y la OTAN tienen poco que temer de Corea del Norte. Japón y otros países del este asiático que se han aliado estrechamente con Occidente tendrían que ser un poco más cautelosos. Las capacidades militares de Corea del Norte son en gran medida limitadas, ya que se sustentan principalmente en tecnología soviética obsoleta y misiles nucleares que pueden o no lograr despegar antes de detonar. Es probable que China mantenga a Corea del Norte bajo control si Rusia decidiera lanzar un ataque nuclear contra Finlandia, ya que tampoco desean presenciar el fin del mundo en un holocausto nuclear. Así, si Putin alguna vez decidiera utilizar armas nucleares contra Finlandia, Estados Unidos no sería el único país que acudiría en su defensa. Sería sin duda un esfuerzo global para despojar a Putin del poder y garantizar que no se desplieguen más armas nucleares. Sin embargo, si Estados Unidos percibiera que Rusia podría lanzar más armas nucleares contra Finlandia o cualquier otra parte del mundo, podría considerar justificado lanzar su propio ataque nuclear contra Rusia, enviando un mensaje claro de que se ha terminado el tiempo de la inacción. Estos ataques se dirigirían a los sitios de lanzamiento rusos ya identificados, con la esperanza de destruirlos antes de que se puedan utilizar más armas nucleares. Esto podría desencadenar una serie de intercambios que dejarían partes del planeta irradiadas y resultarían en la pérdida de innumerables vidas. Escenario 4, el más probable. Rusia es demasiado débil para atacar a Finlandia.
Incluso si Estados Unidos no hubiera intervenido ya en brindar apoyo, armas y operaciones militares conjuntas con Finlandia, Rusia no está en condiciones de invadir otro país. Está sufriendo una grave derrota en la guerra en Ucrania, gracias a la determinación del pueblo ucraniano y a las armas enviadas por Occidente. Hombres de toda Rusia están siendo reclutados para ser utilizados como carne de cañón, mientras Putin intenta aferrarse desesperadamente al pequeño territorio que aún controla en Ucrania. Los escenarios discutidos en este video casi seguramente llevarían a que el ejército ruso fuera diezmado, ya que no podrían esperar luchar contra dos países diferentes al mismo tiempo. Putin simplemente no posee las capacidades estratégicas ni los recursos necesarios, y en cada escenario es casi inevitable que Estados Unidos se involucre de alguna manera. La perspectiva más probable para el futuro de Rusia en este momento es que continuarán luchando en Ucrania hasta que lleguen más tanques y armas occidentales y el ejército ucraniano eventualmente los expulse por completo de su país. En ese momento, Vladimir Putin tendrá que aceptar la derrota, y las repercusiones para su régimen serán drásticas. Como mínimo, perderá la confianza del pueblo ruso y su poder se verá considerablemente disminuido. No habría esperanza de una victoria rusa si decidiera lanzar cualquier tipo de ataque contra Finlandia. De hecho, un ataque contra Finlandia sería el clavo en el ataúd para Rusia, ya que probablemente llevaría a que Estados Unidos y los miembros de la Unión Europea tomaran medidas mucho más agresivas o incluso declararan la guerra a Rusia. Y dado que Rusia no puede derrotar al ejército ucraniano, que es mucho más pequeño, no tiene esperanzas de ganar una guerra contra Estados Unidos y sus aliados. Por lo tanto, la probabilidad de que Rusia ataque a Finlandia es muy baja. Nunca diremos nunca, ya que Vladimir Putin ha demostrado claramente que está dispuesto a lo inesperado. Pero si Rusia alguna vez atacara a Finlandia, la respuesta de Estados Unidos sería rápida y contundente. Ahora, observe cómo respondería la OTAN a un ataque nuclear, o consulte el plan de EU para la Tercera Guerra Mundial. Y eso es solo el comienzo. Si te interesa saber más sobre las tensiones globales y cómo podrían afectarnos a todos, no olvides suscribirte y activar la campanita. Además, te recomiendo ver este video aquí, donde analizamos las últimas jugadas geopolíticas de las grandes potencias.